La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Las mujeres indígenas deben enfrentarse en América Latina, el Caribe y el mundo a numerosas discriminaciones en su vida, por género, etnia y su situación económica. Es un reto poder enfrentar estas realidades teniendo en cuenta que la mayoría vive bajo condiciones de pobreza, también teniendo a un Estado o a estados incapaces de generar bienestar y de generar dignidad. Es un gusto compartir con usted, amigo, con usted, amiga, en esta América Latina y el Caribe que está pendiente de esta nueva emisión del programa Voces sobre la Mesa, una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Y como siempre es un gusto compartir con mi compañero Adalid Arciénega desde la red ACLO en Bolivia. ¿Qué tal, Adalid? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Yolani? Un gusto saludarte, un fuerte abrazo para ti y para todos aquellos amigos y amigas que nos escuchan y nos acompañan a través de todas estas redes sociales que tienen dispersas por todo el continente esta red amiga que es la red ALER. Hoy tenemos una temática, tú ya lo adelantabas, muy interesante para abordar y sin lugar a dudas va a generar mucha reflexión acá en esta América morena. Y agradecerle a nuestra invitada, a nuestro invitado, porque este debe ser el inicio de esas reflexiones que debemos desarrollar en cada uno de los países de nuestra América Latina y el Caribe, y que sea un espacio, como lo mencionabas, que genere mayor diálogo, que genere la posibilidad de seguir denunciando injusticias y de crear posibilidades. Desde ya agradecer a María Luisa Urrelo, ella es quechua, integrante del equipo de reflexión sobre las culturas y religiones indígenas de América Latina. María Luisa, un gusto que seas parte de esta producción de Voces sobre la Mesa. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Hola, Dalit, Lonali, no sé si estoy pronunciando bien. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación y pues bueno, vamos a ver cómo conversamos y qué luces salen en este pequeño espacio. Gracias. Muy bien, también nos acompaña desde Chile Carlos Bresciani. Él es sacerdote jesuita, pero también es el coordinador de esta red de solidaridad y apostolado indígena de la CEPAL. Un gusto tenerte junto a nosotros, Carlos. Bienvenido para poder conversar en Voces sobre la Mesa. Hola, hola a todos, a todas. Hola Ali, Yolani, María Luisa, encantado de compartir este espacio, esta conversación, este diálogo en un tema con tantas aristas, pero tan importante y clave para la América Latina en la que vivimos. Bueno, María Luisa y Carlos, ¿en qué situación están, podríamos decir, las mujeres indígenas en América Latina y el Caribe? ¿A qué se están enfrentando en esa cotidianidad? ¿Quién le da? María Luisa. Carlos, Carlos, ya bueno. Bueno, a ver, un poco, pues es muy complejo así como generalizar, ¿no? Pero un poco voy a rescatar lo que hemos podido nosotros dialogar en el último encuentro que hemos tenido, bueno, el primero, después de muchos años de querer realizarlo, un encuentro de mujeres de pueblos originarios de América Latina que se ha realizado recientemente en septiembre y donde han salido ciertamente muchos temas que han sido muy importantes y que prácticamente a nosotros nos permite hacer la lectura de la realidad de la situación de las mujeres en los pueblos originarios, ¿no? Entonces, hay muchísimos temas que tienen que ver, por ejemplo, con la discriminación, la existencia de la discriminación que persiste en América Latina, a pesar de todos los avances que puedan existir en algunos países, la violencia fuerte que se vive dentro de las familias, a nivel también de territorios,
en la Amazonía es muy fuerte, hemos tenido una experiencia muy dura en el encuentro, que mientras estábamos en el encuentro, pues había unas luchas muy fuertes por el territorio, en el territorio amazónico, ¿no? Entonces, esa es una realidad grande que es muy importante para las mujeres. En toda la violencia intrafamiliar que pueda existir, igual se ha hablado de temas como las violaciones en diferentes casos y situaciones que también nos preocupan, ¿no? La discriminación que se hace más fuerte porque no solamente por el hecho de ser mujeres, esto es algo que ya creo que todas las mujeres lo entendemos, ¿no? No solo por el hecho de ser mujeres, sino también por ser de pueblos originarios, que hace que sea más fuerte, ¿no? Entonces, eso para empezar, ¿no? Ahora le paso la palabra a Carlos para que vaya viendo. Y sumándome a lo que cuenta María Luisa, yo lo primero que percibo, lo que siento y lo que uno ha sido testigo en los territorios donde uno vive y a partir como de lo que dialogamos, vemos y compartimos en la red, es que lo que viven las mujeres en general es lo que está viviendo los territorios, la tierra en Latinoamérica, una tierra profundamente dañada, violentada, esquilmada, abusada por un modelo que no la trata como persona, sino como algo que hay que aprovechar y lo que uno puede decir del modo como producimos, lo puede decir del modo como nos relacionamos y cómo también eh, con las mujeres de Abya Yala, especialmente las mujeres indígenas, ¿no? De alguna forma también el cuerpo de la tierra también es el cuerpo de la mujer. Y las mismas lógicas de abuso también se dan en la relación con la mujer, de parte sobre todo de modelos de sociedad más patriarcales, mucho más machistas. Pero frente a eso también hay algo precioso que creo que se da, o sea, no sé si la palabra es precioso, pero sí, sí, yo creo que sí, que tiene que ver como con un modo de enfrentar esas situaciones que, que tienen que ver como con como con la ternura de la resistencia, ¿no? A un modelo que depreda las relaciones, ¿no? Es como, a diferencia del varón, eh, uno como que va como a la primera línea, siempre va al choque, ¿no? Bueno, no todos, pero algunos, así como ya, y esto hay que ir a romperlo todo. En cambio, hay algo de la dinámica de la que uno ha sido testigo y también en los diálogos que hemos tenido, que la resistencia frente a un modelo así violento de la mujer sigue siendo muy fuerte esa resistencia, pero no desde la primera línea, sino como desde abajo, ¿no? Como desde la ternura de las relaciones del cuidado mutuo, del cuidado de la familia, del cuidado de la tierra. Eh, Hay algo como de un tejido mucho más profundo que lo que quizá a veces muchos varones tenemos como dinámica de cuidado, ¿no? Que más bien dinámica como de protección. Eh, pero es muy dura todavía la situación de los pueblos originarios en general, de la tierra en los territorios y de la mujer en esos espacios. Creo yo que, como dice María Luisa, sufren múltiples discriminaciones por ser mujer, por ser pobre, por ser indígena, y si son negras, por ser negras. Entonces, eh, eso es duro a la hora de estar viviendo hoy en día, hablando de hoy, en dinámica en que los territorios están todavía, sobre todo yo creo que después de la pandemia, muy atravesados por un extractivismo feroz y un modelo que está como con los dientes más afilados, digamos, así, más sueltos y lo podemos ver también en los procesos políticos que están sucediendo en los países, para qué decir el último domingo en Argentina, digamos. Carlos, voy a hacer una síntesis de lo que mencionabas tú y también lo hacía María Luisa. Mira, hay diferentes obstáculos que atraviesan las mujeres indígenas. Una de ellas es el tema de pocas oportunidades para acceder a un mercado laboral, dificultades de tierras y sobre todo económicas para poder acceder a servicios de salud y educación y también el acceso limitado para poder acceder a programas y servicios sociales. Las tasas de analfabetismo son muy grandes y sobre todo hay una escasa participación
en el proceso político y una marginación social. La pregunta va para ti, María Luisa. ¿Las agendas de los gobiernos nacionales están contemplando estos temas como algo prioritario? Em, yo creo que sí, bueno, de todos los gobiernos es un poco complicado hablar, ¿no? Pero yo creo que sí, porque es un tema muy fuerte el tema de las mujeres. Una cosa es, pero ponerlo en agenda, una cosa es llevarlo al discurso, una cosa es, por ejemplo, hablar de los pueblos originarios ligados al buen vivir, una cosa es hablar en el contexto andino del Chachahuarmi como como algo, como un horizonte, como un mito, una realidad. Y otra cosa es la práctica, tú bien lo has dicho, ¿no? O sea, la práctica es otra cosa, ¿no? Y es un trabajo que tiene mayores desafíos y tiene muchas limitaciones también. Entonces, la realidad puede ser más compleja de lo que las agendas o los discursos puedan plantearse dentro de los diferentes gobiernos, ¿no? Porque pueden estar. De hecho, en este contexto, para nosotros, en el contexto andino, sobre todo, que tiene bastante fuerza el tema de los pueblos originarios, puede ser instrumentalizado, ¿no? O sea, se puede manejar y puede ser muy conveniente. Sin embargo, la realidad es diferente. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros en la red hemos hecho ya este encuentro antes, no solo con mujeres, en Guatemala, el año 2018 debe ser, cuando hemos hablado del buen vivir, eh, y tú debes conocer, boliviano Adalid, ¿verdad? Todo lo que es la filosofía del Chachahuarmi, es muy importante. Sin embargo, allí en Guatemala, lo que surgía de nuestras hermanas, porque agarramos como temática la mujer, decían las hermanas, si hay un vivir bien, si hay un buen vivir, porque nosotras vivimos mal. Entonces, todo lo que tú has descrito es una realidad. Entonces, estamos frente a una situación bastante compleja que yo creo que requiere mucha reflexión, de la reflexión, que algo que muy bonito salió, no sé si me voy a desviar ahí, es el sentir pensar que fue un tema clave en este encuentro que hemos tenido y que tiene que ver que si bien es un planteamiento teórico desde hace no mucho tiempo, pero que tiene sus fuentes en estos pueblos originarios, en los pueblos originarios, y es algo que nuestras hermanas lo han reconocido y lo han resaltado en este último encuentro de una forma muy importante porque les ha resultado muy familiar, ¿no? Más allá de que sea un planteamiento teórico, lo han sentido. Entonces, entre lo que pueda decir la agenda de los diferentes gobiernos, que ojalá ya estuvieran en la agenda, ¿no? Yo creo que aquí en nuestro país tenemos muchos avances, muchos quieren tenerlos, pero la realidad tiene desafíos más grandes, ¿no? O sea, eso es más o menos la lectura que yo puedo tener. Y Carlos, Sí. ¿qué ha provocado el actual modelo basado en la industria extractiva, llámese minera, eólica, fotovoltaica, extracción de minerales, que las mujeres estén hoy por hoy viviendo estos escenarios que ya planteamos? ¿Qué conexión hay, por ejemplo, con la tierra, los territorios y las mujeres desde la experiencia que acompañan allá en el pueblo mapuche? Eh, Sobre todo para las mujeres indígenas que viven en los territorios, no tanto en la ciudad. Yo creo que en la ciudad se produce una especie, eso para todo el mundo, una especie como de desconexión con la tierra, con los ciclos, con la luz. Hay una suerte como de artificialización, por ponerle unas palabras, inventando una palabra, de la vida, ¿no? En cambio, en las mismas comunidades, en los territorios, en el campo, uno puede decir, al menos yo hablo por la experiencia de acá, si bien la mayoría está en la ciudad, las mujeres que tienen su matriz cultural aquí en la tierra, incluso las campesinas no indígenas, pero que han vivido toda su vida aquí, eh, lo que le haces a la tierra, le haces a tu cuerpo, lo que le haces a tu cuerpo, le haces a la tierra. Y de alguna forma, o sea, no de alguna forma, sino que las mujeres son las primeras, aquí al menos, son las primeras en saltar, en reaccionar, en gritar, en poner la voz de alerta frente a los procesos de daño hacia la tierra, ya sea por procesos industriales o de empresas extractivas. Son las primeras en reaccionar
porque de alguna forma son las que están más ligadas como a la producción de la tierra, ¿no? No quiere decir que el varón no, porque el varón también cultiva la tierra y todo, pero hay algo como de la relación de la mujer con la tierra que es mucho más femenina que lo que el hombre pueda entrar, ¿no? Entonces, aquí la experiencia que yo tengo es que cuando alguien ha querido, por ejemplo, intervenir un río, cuando alguien quería intervenir un lago, cuando alguien ha querido intervenir la orilla del mar, cuando alguien ha querido como apropiarse de tierras para forestación de monocultivo, las primeras en reaccionar, las primeras en poner la voz de alerta, las primeras son las mujeres porque además, eh, Yolani, son las primeras en sufrir las primeras en sufrir las consecuencias de un modelo así. Eh, Ciertamente, como, porque son las que se ven afectadas en la crianza de los hijos, se ven afectadas en el cuidado de la tierra, de la huerta, se ven afectadas en lo que la tierra les da para poder alimentar a su familia. Entonces, claro, aquí la dinámica de los varones más bien que salen afuera, buscan en otros espacios el sustento económico, dado que hay un modelo monetario. Eh, en- pero las mujeres son las que cuidan el territorio, son las primeras en sentirse afectadas frente a cualquier extractivismo. Entonces, en eso creo que hay como una unión muy profunda entre lo que se le hace a la tierra y lo que se le hace al cuerpo, ¿no? En general y al cuerpo de la mujer en particular. Eh, no es menor que a la tierra se le llame madre tierra. O sea, Exacto. es como, no es menor, no. No, no es menor que la tierra sea la imagen de lo que recibe, de lo que produce. A ella hincamos las rodillas, en ella hacemos las distintas rogativas o desde las distintas espiritualidades. Es como, no es menor que eso sea así. Y si eso es así es porque hay una profunda entrañabilidad de la tierra, de la mujer y de las conexiones que producen ahí. Y con lo femenino, digamos, de alguna forma del ser humano en general. Mm. Carlos, mira, lo que tú acabas de describir claramente son manifestaciones de violencia hacia las mujeres indígenas. Y claro, esto se da, por ejemplo, cuando hay conflictos armados, cuando bajo el pretexto, entre comillas, de proyecto o proyectos de desarrollo se acude al extractivismo. También se da cuando se militarizan aquellos territorios indígenas que están bajo el resguardo de las mujeres. Y ahora, cuando existe el tema de la migración a las zonas urbanas, trata y tráfico de personas. Pero, y hablando así, apelando a tu experiencia, ¿por qué es tan incómodo para la sociedad civil hablar sobre estos temas? ¿Por qué nos cuesta sacar este tema al momento de dialogar y plantear alternativas para que esto de a poco vaya disminuyendo? Porque porque el poder político, económico y religioso, para sumarle también un pelo más a la sopa, como decimos acá, el poder económico, político y religioso siempre ha estado históricamente en nuestros estados-naciones dominados por el blanco, el varón, el católico o el cristiano del centro del país, de la ciudad. Eh, si uno se fija, nuestras sociedades prácticamente se han construido sobre ese modelo. Entonces, hablar del indígena y más aún, hablar de la mujer indígena con poder, empoderada, que protege sus territorios, que saca la voz, que manifiesta también un modo distinto de cuidado y de cuidarse, pone en jaque o pone en riesgo el poder, quien tiene el poder, cómo se ejerce el poder. Eh, y eso asusta, porque en el fondo, por eso que se le tilda al indígena en general y a la mujer en particular, de terror, al menos acá, de terrorista, de delincuente, de borracho, de todos los motes que se le van poniendo al indígena para poder descalificarlo como sujeto político, y más aún la mujer, o sea, con mayor razón. Entonces, mujeres empoderadas, mujeres que se organizan como se está viendo hoy en día, los últimos procesos políticos, además que siempre se han organizado para defender sus territorios, para defender su agua, para defender eh, asusta al modelo
blanco, hegemónico, cristiano, patriarcal, en que han sido construidas nuestras naciones. Yo consultar que sabemos que a raíz de este incumplimiento que ha existido de los estados en garantizar los derechos de los pueblos indígenas de forma general, se aprobó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Por ejemplo, en Centroamérica ha sido uno de los instrumentos que más ha utilizado el pueblo garífuna para defender sus tierras. ¿Qué utilización están haciendo las mujeres indígenas sobre esta herramienta internacional para garantizar el derecho que tienen a decidir de forma libre sobre sus territorios y sobre los bienes que en estos territorios existen? María Luisa, hicieron ese monitoreo de la utilización y también si los estados están respetando este convenio 169. Específicamente no hemos hecho el monitoreo como tal, no lo hemos trabajado, ¿no? Con las compañeras. Pero bueno, que de pronto ya exista, ya es algo que ayuda, ¿no? Igual lo que ha dicho Carlos es algo muy complicado al momento de llevarlo a la realidad, ¿no? Y hay situaciones que superan todas estas normativas que puedan existir para los pueblos originarios. María Luisa, tú hablabas acertadamente de una descripción del mundo andino, de la mujer andina, y para ti no es una novedad que, por ejemplo, en países como el nuestro, como en Bolivia, la mujer indígena, si se habla de justicia, tenga que atravesar muchas dificultades con el sistema judicial estatal. Pero también, tristemente, y esto es bueno decirlo, que atraviesa limitaciones con el tema de la justicia indígena u originaria. ¿Por qué crees que se va dando este tipo de situaciones, María Luisa? ¿Te refieres a que tengamos dificultades con alcanzar justicia, algo así? Acceder a la justicia en pleno para la mujer. Si bien el Estado no a través de su aparato y del sistema judicial no le brinda toda la seguridad a la mujer, tampoco lo está haciendo la justicia originaria. Bueno, a ver, la justicia originaria, la verdad, es lo que hace rato ya muchas mujeres, hombres, mujeres especialmente, han cuestionado, ¿no? Esta romantización o idealización que a veces se hace de los pueblos originarios, donde como que la justicia está dada, como que esta relación de género que al principio les comentaba sobre el chachahuarme o el huarmi chacha, etcétera, que para algunos teóricos dicen existe, y no es que no exista, puede ser un horizonte y está bien, pero está marcada también, nuestros pueblos originarios están marcados por el machismo, ¿no? Hay diferentes corrientes bueno, que dicen que no, que en el pasado no es que ha sido todo lindo, y es que la verdad, ya muchas hermanas lo han dicho, a veces cuando idealizamos un pueblo originario o idealizamos una persona simplemente, nos estamos negando a la posibilidad de solucionar los problemas que ya existen, ¿no? Entonces, existen esos problemas, existe machismo en los pueblos originarios también. Para que esto se ha fortalecido con la colonia, también, ¿no? Entonces, es más fuerte, es más duro. También existe un horizonte, también existe el ideal del chachahuarmi, también existe el ideal basado en la dualidad, en la complementariedad, existe también, pero es un horizonte al que tenemos que apuntar y al que apuntamos la mayoría de las que nos reconocemos, nos identificamos como parte de los pueblos originarios, ¿no? Reconocemos nuestra identidad originaria. Entonces, eso es importante. No, pues yo pienso que esta falta de justicia en los mismos pueblos originarios
es porque falta trabajar mucho esos temas, ¿no? Visibilizarlos, no ocultarlos o simplemente decir, ah, sí, somos unos pueblos ideales, sino hay problemas que tenemos que resolver. Y bueno, pues lo vamos a hacer nosotras, lo vamos a hacer nosotros, lo vamos a hacer juntos, juntas, ¿no? Entonces, es eso. Bueno, María Luisa, a Dalid y también Carlos, que seguramente lo recordarán recientemente, se desarrolló en Centroamérica el encuentro de red de iglesias y minería. Y hubo un momento para hacer esa conexión que Carlos, no sé si lo recordará, tuvo una participación para describir el tema de la resistencia. Y yo tengo muy grabada, incluso escribí, porque a veces la memoria nos falla por ahí, y decía que cierro mis ojos y pienso en la representación de la resistencia de los pueblos. Ahí están, son tres mujeres caminando por su comunidad, buscan plantas, estas que sustentan y que sanan, van juntas, van en diálogo. Su conversación es dolorosa, cuentan todos los abusos que viven desde niñas, fueron violadas, agredidas, abandonadas, hacen pausas, silencios profundos, silenciosos, dolorosos. Avanzan por la comunidad hasta encontrar sus plantas. Juntas en esa conversación van sanando, haciendo más livianas las cargas entre todas. Ese estar juntas en conversación desde la cercanía, escucha y ternuras se convierte en el signo más hermoso de la resistencia. La resistencia, sí, tiene rostro de mujer. Y era en alusión a esas resistencias que están enfrentando los pueblos frente al modelo extractivo y frente a la minería concretamente. Carlos, justo hay una narrativa de decir no son víctimas, son heroínas. ¿Cómo crees que se da esto de la presencia y la resistencia de las mujeres, sobre todo las mujeres indígenas en esos territorios? Y, en general, los pueblos originarios yo creo que son sobrevivientes. Esto es algo que nos trajo, esta palabra de sobrevivientes o esta imagen de no víctimas sino sobrevivientes, yo se me fue dando a partir del tema de los abusos en la iglesia, que las mismas personas abusadas nos dicen no somos víctimas sino somos sobrevivientes, y los pueblos originarios también, ¿no? Porque también fueron y son abusados. Y en ese sentido, como no, yo creo que son sobrevivientes en profunda resistencia, eh, en profunda resistencia creativa, porque al menos la experiencia que yo tengo aquí con el pueblo mapuche es que son sobrevivientes y sobreviven a cada intento por querer asimilarlos, destruirlos, estigmatizarlos. Y dentro de eso las mujeres tienen un abecedario, un modo, una lógica, un sentipensar, como decía María Luisa, un modo que, en que hacen de su resistencia algo muy parecido a lo que sucede con la semilla en la tierra, ¿no? Que, res- que, que en el fondo eclosiona al interior de la tierra, pero eclosiona para dar vida después, ¿no? No se ve al principio, pero está pasando algo. Entonces hay algo que tiene que ver como con la resistencia de lo que sucede como por abajo, ¿no? Y que teje, así como las microrrizas, digamos, los hongos hacen un tejido precioso debajo de la tierra sin que nadie lo vea, pero es de lo más resistente que hay, es lo que produce las comunicaciones internas en los bosques, es la que alimenta, que sin hongos no existiría la vida. Bueno, yo creo que la mujer tiene como un modo de aproximarse a la violencia que tiene que ver como con lo que se teje en común, ¿no? Nunca solas, digamos, nunca solas. Y eso siento yo que es como una clave súper poderosa para cualquier tipo de resistencia frente a modelos que quieren como de quitarnos la vida, ¿no? Y que, claro, no se tejen en la espectacularidad de la batalla a sangre y fuego, así con fuegos artificiales, así delante, y como con tambores, así como, y con
sonajera, sino que se teje como en la fuerza que va por abajo. Eh, por ejemplo, aquí en Chile, más allá del tema indígena, aquí en Chile, al estallido social del 2019, las grandes protagonistas fueron las mujeres. Y son las que, en el fondo, si no hubiera sido por ellas, no se produce un proceso constitucional que ahora va a fracasar, por supuesto. Pero bueno, un desastre después de 3 años. Pero no importa, a lo que voy es que los grandes procesos de transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales, tengo la impresión de que son llevadas muy de la mano por los procesos que las mujeres van haciendo organizadamente, que no necesariamente son con la espectacularidad del hombre que va en primera línea tipo Che Guevara, así como vamos adelante a romperlo todo, que a veces también es necesario, pero no, pero en el fondo no. Tiene un momento, es como, ¿y después qué? En cambio, la mujer teje una resistencia igual de firme, pero que más, más duradera en el tiempo. Pero no es visible, y frente a eso hay grandes amenazas, porque las mujeres organizadas también sufren amenazas internas y externas, como decía María Luisa, amenazas de los mismos compañeros y compañeras indígenas o de los movimientos sociales, como desde afuera. Eh, en el encuentro en que también pude participar, que decía María Luisa, eh, también se hablaba mucho de compañeros indígenas que ponían en cuestión estas lideranzas de mujeres, porque en el fondo también les quita poder a ellos, ¿no? Y eso pasa en la iglesia, eso pasa en muchos espacios de poder. Muy bien. Ahora, yo creo... El tiempo se nos va acabando, tristemente. Media hora para poder conversar de todo lo que a nosotros nos apasiona. Vale la oportunidad de destacar el trabajo que hace la Red de Solidaridad y Apostolado Indígena de la CEPAL. Sin lugar a dudas, una misión muy, pero muy digna de destacar. Y obvio, no voy a dejarla ir a María Luisa sin que antes me comente en un minutito. Las mujeres indígenas, tú lo decías, son o víctimas de diferentes formas de discriminación. ¿De qué manera se está abordando este tema tan importante para la mujer indígena, María Luisa? Bueno, nosotros, antes de que pase eso, porque me quedé ahí con las ganas de complementar un poquito con Carlos cuando él hablaba de que somos tierra, y hay un pronunciamiento que ha sacado el encuentro que se tuvo en Andahuaylilla, sí, donde decía, pues sí, somos tierra, somos los 4 elementos en realidad, somos agua, somos fuego, ¿no? Somos aire. Entonces, esa conexión que tenemos con la naturaleza, eh, eh, especialmente las mujeres, pero no solo las mujeres, porque yo creo que es una sensibilidad que también los hombres pueden desarrollar. Y en los pueblos originarios tienen mayor potencialidad para hacerlo, digamos, un poco romantizando también la cosa. Creo que somos eso, ¿no? Y, y bueno, me decías, volviendo ya a la pregunta, tú me decías que qué estamos haciendo. Bueno, como red, como ERCRILA, en realidad yo soy participante del equipo de reflexión. Lo que vamos haciendo es justamente generando estos espacios, ¿no? Estos espacios donde se puedan empoderar en un sentido no así de avasallar, sino de empoderar para poder resolver estas situaciones a nuestras hermanas, a nosotras mismas, porque nosotras mismas, todas, yo creo que parte de reconocer que tenemos muchas cosas que resolver, ¿no? Y para poder encarar. Creo yo que varios de los elementos que hemos trabajado como red en el tema del buen vivir nos está ayudando bastante. Por ejemplo, hacía referencia, Carlos, un énfasis grande con el tema de mujeres de los pueblos originarios y su resistencia. Creo que es bien importante esa perspectiva comunitaria que tiene el buen vivir y que tienen los pueblos originarios, que nos ayuda a poder enfrentar a los diferentes problemas que hemos tenido y que siguen existiendo, ¿no? Entonces, para nosotros, seguir trabajando, profundizando el buen vivir y poder generar mecanismos que permitan que sea una realidad. Para nosotros eso es un trabajo conjunto que lo queremos hacer y lo vamos haciendo como red, ¿no? Como red, como ERCRILA, desde la práctica y desde la reflexión también. No solo es
es estar viviendo, compartiendo con los pueblos, sino también reflexionando sobre eso y devolviendo esa reflexión para ver cómo hacemos ese camino de transformación en nuestros pueblos. Y algo más a propósito, voy a terminar, cuando Carlos hablaba de la resistencia, me vino a la mente una compañera, Maya Quiché, con la que es muy querida y nuestra sabia, digamos así, bueno, la vemos como una persona que nos aporta muchísimo en su sabiduría. Ella nos hablaba alguna vez de esto de la resiliencia, que no es lo mismo que resistencia, ciertamente, y yo le preguntaba cuál es el dilema que ella planteaba. Me decía, tengo mis críticas, y un poco ella me aclaraba, y algo que tenemos que tener mucho cuidado nosotras, como pueblos originarios, y como mujeres en particular, a veces que nos romanticen, que nos dicen, bueno, sí, es que tenemos una capacidad de resiliencia, una capacidad de resistencia que puede ser muy romantizado, ¿no? Y podría ser adverso también, porque si una persona tiene esa capacidad, es como decir, bueno, tiene una capacidad inmensa de poder levantarse, entonces hay que darle duro porque aguanta, ¿no? Entonces eso es muy peligroso, por eso hay que tener mucho cuidado, que cuando hablamos también nosotras, ¿no?, de que los pueblos originarios o que las mujeres somos muy idealizadas, lo que les decía hace rato, nos negamos la posibilidad de resolver problemas que existen, ¿no? Entonces, pero sí, ciertamente tenemos nuestra fuerza en esa mirada comunitaria, en esa mirada de resistencia, una historia fuerte que todos creo que conocemos sobre cómo ha sido para los pueblos originarios en América Latina, muy triste, muy dolorosa, y pues ahí vamos, ¿no? Viendo cómo podemos ir dándonos esperanzas y luces desde la filosofía que surge desde los pueblos originarios, ¿no? Y con esa reflexión y con ese reto nos quedamos. Agradecer profundamente a María Luisa y también a Carlos por habernos acompañado en este programa. Alrededor de 28 millones de hombres, 26 millones de mujeres constituyen la población indígena en América Latina y el Caribe, según el reciente informe de aplicación del Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales 169 de la OIT, lo que también nos obliga, siento yo, a los medios de comunicación, a quienes estamos en los micrófonos apostando por la comunicación, a seguir propiciando estos espacios de análisis y de encuentro. Adalid. Un gusto poder haber estado contigo, Yolani Pérez. Un abrazo para Honduras y para todo el continente americano. Desde Bolivia nos despedimos. Un fuerte abrazo. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALERE, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la Mesa.